En esta oportunidad voy a hacer una devolución y algunas correcciones de la preentrega que realizaron del trabajo práctico número 5 del tema iluminación, sombra y asoleamiento. Un poco repasando el objetivo del trabajo práctico, la metodología que ustedes tienen que aplicar es la realización de un análisis en primera instancia, determinar un diagnóstico producto de ese análisis, luego determinar conclusiones, realizar una propuesta y luego la verificación de la propuesta. Ese sería el esquema de que tienen ustedes que seguir para lograr el objetivo que va a permitir aprobar el trabajo práctico. O sea, el objetivo es analizar, diagnosticar, realizar conclusiones, de esas conclusiones aplicar una propuesta de diseño arquitectónico y también con vegetación, dispositivos arquitectónicos y ayudados con la vegetación, la combinación de ellos, y luego la verificación de la propuesta con imágenes mostrando que realmente esa propuesta planteada resuelve las problemáticas que pueden haber encontrado en ese análisis. Este punto, lo vuelvo a pasar, es la tabla que ustedes tienen que utilizar en todo momento en el análisis y en la verificación de la propuesta. O sea, mediante esta tabla uno va a controlar, va a realizar esquemas sobre la imagen que ustedes plantean, el horario que eligen, la estación del año, en esa propuesta que les planteamos de un ambiente de una vivienda. Entonces, la solución del trabajo práctico se va a lograr entendiendo el movimiento solar, que en el solsticio de verano el sol se corre del eje este-oeste hacia el sur, tanto en el amanecer como en el atardecer, y logra una altura solar donde el ángulo del rayo con respecto al plano horizontal es de 81 grados. Es el punto más alto que vamos a encontrar en esta localización que estamos trabajando, de la ciudad de Santa Fe, y hacer lo mismo con el rayo que va a partir de esa fuente de iluminación que es el sol, la dirección que tiene tanto en rumbo, o sea en el plano horizontal, con respecto al eje norte-sur, y la inclinación que tiene de ángulo con el plano horizontal epsilon h de esa recta, de ese rayo. Lo mismo en los dos equinoccios, primavera y otoño. El rayo ya va a tener unos 58 grados al mediodía, por ejemplo, de 81 que logra tener como máxima altura en verano, el 21 de diciembre. En los equinoccios, el 21 de junio y el 21 de septiembre, va a tener una inclinación media, unos 58 grados. Y en el solsticio de invierno es donde el sol, inclusive el amanecer y el atardecer, se desplazan del eje este-oeste hacia el norte. Fíjense que sale más hacia el este y se oculta más hacia el oeste, como muestra ahí la flecha celeste, y el rayo tiene la menor inclinación, unos 34 grados de inclinación. Eso es conocer un poco el movimiento solar. Ese movimiento solar en los horarios del día va a tener distintas direcciones, va a ir variando la dirección. Ahí está a las 12 del mediodía, el punto más alto que logra tener el sol en la ciudad, en esta geolocalización que estamos trabajando, y luego hacer los esquemas de esos rayos. El horario que yo planteo en las distintas estaciones y los distintos horarios del día, tengo que ayudarlo con si la dirección del sol en planta y un cambio de plano mostrando la inclinación de ese rayo, el ángulo epsilon h, la inclinación que tiene con respecto al eje norte-sur de rumbo y la inclinación que tiene con respecto al
plano horizontal. Ahí se muestran dos horarios en esta imagen, bueno, parte de lo que ya le hemos dado como información para realizar el trabajo práctico. Y acá voy a mostrar algunos trabajos prácticos que hemos seleccionado con errores que se da en la mayoría de los alumnos. En este ejemplo, fíjense que planteamos que tiene errores en el esquema de rayos. Fíjense que no tiene la dirección, o sea, acá tendría que tener en el esquema que realizó el alumno la dirección que tiene que tener una flecha, desde donde viene el sol, que sería, la flecha iría acá abajo, y el cambio de plano del rayo. Y acá en el cambio de plano del rayo el sol va para el otro lado, o sea, desciende en el otro sentido. O sea, entonces, este cambio de plano indica que la luz viene desde el sur. O sea, este esquema, están bien los ángulos, pero está mal hecho el cambio de plano. Y no está la dirección hacia donde arroja la sombra. Fíjense que la sombra se arroja hacia acá, hacia el suroeste. Acá se puede ver en la planta que coloca el alumno, pero bueno, no tiene la dirección correcta. En este caso está bien. O sea, en algunos esquemas está bien y en otros está mal en este trabajo práctico. Pero bueno, igual le sigue faltando la flecha y demás. Falta análisis. Lo que escribió es descriptivo de lo que visualiza en imágenes. O sea, solamente es meramente descriptivo, no dice nada, no plantea ningún análisis de nada. Observábamos cómo los rayos solares ahora interfieren solo en la parte central de la casa. No sé, el planteo interfieren, la palabra ya no es correcta, inciden sería la palabra. La inclinación del rayo solar, que en esta época del año tiene mayor inclinación, menor inclinación, hace que los rayos solares ingresen al espacio interior. Bueno, y las imágenes también son muy pequeñas, no se puede percibir muy bien porque son muy chicas. O sea, habría que retomar un poco la organización de la lámina. Dentro de todo tiene todo, pero bueno, esas consideraciones es las que estamos haciendo. Y se considerará que no hay análisis si no se aclaran las imágenes que se intenta mostrar. O sea, yo pongo una imagen y no digo nada. Tengo que hacer una flecha, mostrar, marcar, hacer círculos, indicar algo. O sea, aparece la imagen sola, no dice nada, no se puede. Se considera que no tiene análisis este trabajo. Desde qué posición está ubicado el observador, o sea, si yo estoy haciendo un corte no lo marca en planta, tendría que marcar el corte A, está indicando desde esta parte, o en este otro sentido, y marcar en la planta el corte, para poder indicar esa imagen, el corte perspectivado en qué posición está, porque uno no se puede ubicar. No tiene el conocimiento de dónde están los muebles acá en el interior, así que yo no me puedo ubicar si está hacia un lado o hacia el otro, y la imagen es por demás de pequeña, acá aparece todo el exterior, sobra espacio, se podría correr el techo abajo y ampliar este corte perspectivado, y ahí podríamos tener una mejor visión de la imagen. Revisar las dimensiones de las imágenes, son muy pequeñas, bueno, lo que decía, la planta está demasiado grande, esto podría ser mucho más chico, esto de la planta, igual se aprecia perfectamente, y el corte demasiado pequeño. Bien, más otro trabajo. Viene el análisis, consultó al arquitecto Carli. Fíjese cómo uno se puede dar cuenta que estuvo leyendo la teoría, porque ahora los textos de este alumno empiezan a aplicar el vocabulario correcto y empieza a hacer un análisis donde empieza a ver ciertas cuestiones favorables o desfavorables. Se habla de la orientación oeste cuando se está mostrando un horario de la mañana. No hay coherencia entre la imagen y el horario que colocó. Se ha confundido el archivo y pegó otra imagen, entonces no está teniendo el control de la dirección solar el alumno. Entonces, ese sería un problema grave, ¿no? De decir que la mañana... y se está mostrando una imagen que es desde la tarde.
Cuando se realiza un corte debe hacerse teniendo en cuenta desde dónde ingresa la luz solar, es decir, si el sol ingresa por el oeste, realizar el corte desde el otro lado. Así se observa la situación de ingreso de la luz al interior. Fíjense que acá en este corte perspectivado estoy viendo desde dónde ingresa la luz. Entonces, directamente, acá tendría que estar entrando por una abertura que al hacer el corte, el programa directamente me hace el sol como si fuera toda la cara abierta del sector oeste, en este ejemplo del medio. Habría que haber hecho eso mismo desde el otro, desde allá, desde el este, el corte, mirando desde el este hacia el oeste. Bien. Bueno, este trabajo práctico, bueno, está totalmente incompleto, o sea, no comprendió el alumno el sentido del trabajo práctico, lo que había que hacer, ni demás. No hay esquema de rayos directamente, no trabajó con la tabla. Falta análisis, ya que lo que escribió es descriptivo, y esto voy a mayor proyección solar sobre la fachada norte. Mayor incidencia sobre la fachada norte. Bueno, es meramente descriptivo. Sucesivamente procede a proyectarse también sobre fachada oeste. Sí, el sol se proyecta sobre las caras de la vivienda, sobre todas las caras en algún momento del año. O sea, no tiene ningún trabajo de estudio de lo que está queriendo comunicar, de lo que está analizando, si hay problemas, si no hay problema. Todo descriptivo, entra la luz, entra el rayo solar, en la vivienda, nada más, no dice nada. Revisar diagramación de la lámina, porque bueno, los textos son inmensamente grandes y las imágenes muy chicas, sobre espacio por todos lados, o sea, esto se puede reducir a mucho más chico, faltan los esquemas y demás. Bueno. Viene el esquema de rayo, en este caso, ven cómo está el alumno, sí, coloca la mañana, esto es en invierno, seleccioné alguna lámina de cada alumno, tiene problema acá con el ángulo, la acotación del ángulo, el centro está acá, de ese círculo, no está bien, hay que acotar con un programa de acotación, porque no, o dibujar correctamente el arco. Pero en sí está bien la dirección, marca la flecha, la sombra que aparece al lado es igual. Acá se podría recortar bastante el terreno, subirlo, aprovechar más el espacio. Hay mucho espacio en blanco. Y las imágenes quedan muy reducidas, pudiendo mostrarlas con un tamaño mucho más grande. Inclusive se puede hacer en algún sector de la imagen un cuadro blanco y ahí escribir. O sea, no hace falta ponerlo acá aparte para ocupar la lámina y no aprovecharla. Y errores conceptuales del análisis. O sea, acá por ejemplo leo algo. Llegado el mediodía, el local recién tendrá la mayor entrada directa del sol. En realidad el mediodía es cuando menos entra el sol. ¿Por qué? Porque el rayo está más inclinado. Por un lado eso. En los otros horarios el sol va a estar más inclinado y va a ingresar más al ambiente. Y dice, y de golpe entrada directa del sol. Tendrá la mayor entrada directa del sol. La entrada del sol siempre es directa, o sea, no tiene sentido ahí la frase. Con vientos leves. Después salta a otro tipo de estudio climático y cálido. Los rayos solares, bueno, que son rápidos o influyentes. Que son rápidos, no sé si los rápido, el sol no puede ser, ¿me entiendes? Están usando un vocabulario que no tiene sentido. Los textos no se entienden directamente, la redacción del texto no se entiende. Así que bueno, sigo, acá hay otro ejemplo, está muy bueno este esquema que ha hecho el alumno, después le falta el esquema en planta con el cambio de plano igual, más allá que yo lo muestre espacialmente, también tengo que ubicarlo acá con la planta, con respecto al eje norte-sur y demás. Y ocupa un montón de espacio y hace que la lámina no se aproveche correctamente porque la imagen vuelve a aparecer pequeña. O sea, en todos los casos se ve, de los alumnos, en la gran cantidad de casos se ve que la imagen se podría aprovechar acá sobre espacio en blanco, a los costados, bueno, y no lo utiliza. Así que si yo lo muestro en perspectiva, pero igual no está marcando acá bien exacto cómo se inclina el sol, dónde está el rayo, ni nada, es como un esquema todo igual, el mismo esquema parecería.
directamente el eje norte-sur y nada más. Bien, sigo. En este está muy bien el análisis, incorpora flechas. Fíjense cómo por lo menos coloca flechas acá, cuál va a ser la incidencia, o sea, trata de ayudarse, y los textos que escribe el alumno son bastante interesantes. Errores en algunos esquemas de rayos, sí. A ver, acá había visto por ejemplo, 0 grados. ¿Cómo puede ser 0 grados la inclinación del Sol? Entonces, no, en este horario, 17 horas, estamos en invierno, la inclinación del rayo debe tener unos 30 y pico de grados, por más o menos que yo ya conozco un poco las inclinaciones a lo largo del año. No puede ser nunca 0 grados a las 5 de la tarde. O directamente, bueno, puede ser que a las 5 de la tarde ya el sol se ocultó, entonces tengo que buscar un horario anterior. ¿Para qué voy a mostrar un horario donde tiene 0 grados? Ya no, prácticamente está al filo del suelo la inclinación del rayo, que tenga 0. Entonces no puedo mostrar una imagen donde no entra nada de iluminación. O sea, ni sol ni nada. Tiene que ser un horario anterior, porque en invierno, claro, a las 17 horas ya se oculta. Entonces ese horario no me sirve, por ejemplo. Eso es lo que quiso mostrar acá la docente. Son correcciones y detalles que nos pasamos entre todos los docentes, y yo armé esta clase. Durante la siesta, los rayos continúan con su incidencia sobre la losa, el muro norte, y se suma el muro este. Si bien no ingresa luz naturalmente al ambiente, o se lo hace muy nítidamente, muy levemente podría ser, los muros elevan su temperatura y el interior se vuelve poco agradable para los habitantes. O sea que hay una cuestión descriptiva, y a eso se apoya con una cuestión de análisis, de decir, bueno, ¿qué pasa? Aunque no den los rayos, sí, va a tener un calentamiento de los muros, porque la superficie tiene los rayos solares más directos. Otro texto: en esta estación es muy favorable, según orientación este-oeste, la apertura de una abertura hacia el norte, que va templando el interior y obteniendo una mejor confortabilidad ambiental para los usuarios. Y así va un poco hablando un poco de análisis, ¿no? Bien, el análisis no está muy bueno, pero va queriendo en este sentido. Eso es lo que quería mostrar para los demás, ¿no? Imágenes interiores chicas, sí, no se ve nada acá. Fíjense que yo hacia lo lejos ni veo iluminación. Puede ser allá en la puerta, porque es a las 12 del mediodía. Y el análisis no es verificable. Lo que dice acá el texto no es correcto. Y fíjense el esquema de rayos solares. La luz hacia arriba. Y en el otro sentido. O sea, no puede ir desde el piso hacia arriba. Si la línea de tierra es el piso de este cambio de plano de este rayo, acá el esquema está mal. Los otros esquemas sí están bien. Igual esto está inmensamente grande. Esta planta se puede achicar y colocar acá, y me queda un montón de espacio para ampliar las imágenes, poder hacer más análisis y agregar más acercamiento. Yo puedo poner la imagen desde lejos y un acercamiento al espacio. No hace falta que yo vea toda la sombra, o tengo que buscar una perspectiva donde me tome toda la imagen, lo que quiero mostrar, ¿no? La propuesta no verifica la posible solución. Este trabajo, este alumno tuvo muy bien, ya presentó algo de propuesta, porque no hay imágenes interiores. Sí, en el interior nos está mostrando, el alumno, cómo es lo que está pasando en el interior. Plantea de colocar una pérgola, y que al oeste, que está muy bien, pero después hay que ver cómo se ve adentro del espacio. O sea, faltarían imágenes. Y acá tiene todo un espacio en blanco que no usó para nada. Después estas imágenes acá que no verifican nada, no sé qué quiere mostrar con estas dos imágenes acá arriba. Muestra la fachada sin nada, sin sombra, sin el elemento que está proponiendo en esta lámina de conclusión y propuesta. Y luego también es poco verificable. ¿Por qué me plantea el profesor que es poco verificable? Porque, o sea, ese alerito al norte, tan chiquitito de chapa, que no tiene espesor, nada, no va a cubrir nada. Eso puede ser un alerito de una abertura, como para qué.
no chorree el agua de lluvia por la abertura. O sea, nada más, eso no soluciona nada, siendo que las dos orientaciones, norte y oeste, en algunos momentos del año, tienen la incidencia de los rayos solares, tienen una incidencia muy importante, podríamos decir, ¿no? O sea, hay que fijarse también la época del año y el factor climático también. Entonces, no es un dispositivo, un alerito. A eso me refiero, sobre todo. Y bueno, y después otros trabajos que ya están más alejados del objetivo que tiene este trabajo, de lo que planteamos nosotros que ustedes tienen que hacer, porque directamente, bueno, aparece sin ningún texto de nada, no dice nada, los rayos, muestra el esquema, no ocupa la lámina correctamente, muestra una imagen de lejos ahí que no dice nada esto, no hay un análisis, o sea, y después hace la propuesta este alumno, después de no analizar nada, hace la propuesta. Entonces, ¿con qué pone una conclusión acá al final? Pero eso va en las láminas anteriores. O sea, acá tengo que mostrar la propuesta, lo que diseñé, ayudándome con estos textos, quizá algo de estos textos, pero esos textos iban en las láminas anteriores. Y no muestra ninguna imagen perspectiva, no muestra más la planta solamente. Bueno, está muy alejado de lo que hay que hacer en el trabajo práctico este. Y acá les muestro un trabajo práctico de otros años anteriores, que yo ya lo pasé en el video de teórico, donde lancé la unidad temática. Pero bueno, este es un trabajo de una alumna donde, fíjense cómo ya, aparte de que están muy bien los planteos que hace ahí con los textos y demás, quizás se le puede criticar acá que este corte tendría que haber sido más grande, y se puede utilizar esa parte gris del espacio para poner este texto. O sea, colocarlo en blanco y aparece el texto ahí arriba de la imagen y podría ampliarlo. Y este esquema, voy a hacerlo un poco más chico. Entonces, por ahí hay algunos detalles. Fíjense acá como la sombra se le extiende, pero coloco la otra imagen arriba. Bueno, podría haber ampliado este corte y tapar un poco más la sombra y se entendía igual lo que quería mostrar. Aparte ya se está mostrando acá en la parte de esta otra perspectiva que muestra el esquema solar en perspectiva, y esto hacerlo mucho más chico. En este caso, en estos dos que entran bien, bueno, lo puedo dejar y acá achicar la escala de eso. Pero sí, fíjense cómo marca dónde está hecho el corte el alumno. Son todas cosas que voy viendo ahí mientras estoy hablando. Muestra la intensidad de la luz solar, según la estación, alta, media y baja. Bueno, son todas cuestiones que están buenas, que son viables. Bueno, acá la otra lámina, de nuevo. Lo único que le critiqué a esta alumna cuando lo corregimos era que, bueno, que tenía este corte muy chico y ya no había aprovechado bien el espacio de la lámina. Y después la lámina final de la propuesta, donde esta es la propuesta. Aparte de ayudarme con unos textos, poner imágenes en grande, mostrar cómo realmente en ese horario que yo había planteado en el análisis, que tenía problemas, que necesitaba ahí proteger porque entraba el rayo solar muy directos al espacio y muy adentrados en el ambiente, los rayos solares, que eso iba a perjudicar a los habitantes porque iba a generar calor, humedad y lo que sea, ¿no? Entonces, pongo una pérgola que con hojas caducas o con hojas perennes, depende de lo que quiera, si quiero que en una época del año se caigan las hojas y en la otra no. Y después, bueno, las imágenes desde adentro y las imágenes desde afuera. Y siempre mostrando y varios horarios, y bueno, y cortes y después el estudio de las poses arbóreas que coloca. Pero sí un dispositivo arquitectónico. Esta muestra cómo puede plantear este tipo de cerramiento vertical verde. Creo que tenía unos paneles giratorios que en otra lámina lo había colocado. Pero bueno, un poco esto es lo que yo quería mostrar en este teórico y de evolución general, para que directamente
todos los docentes después puedan, ya tengan hecha la corrección y ya la devolución de esta preentrega, que siempre es muy importante, porque como vieron, pasé que todos los trabajos están o directamente, totalmente alejados de la propuesta del trabajo práctico que les hicimos, de los objetivos que queríamos lograr, y otros que están encaminados. Así que bueno, la entrega la vamos a pasar para la semana que viene, porque vamos muy bien con los tiempos. Así que la entrega la vamos a pasar para la semana que viene, pero sí, en la clase de mañana vamos a hacer el lanzamiento ya, como está pautado en el cronograma que le subimos, el lanzamiento de la unidad temática 3. Vamos a ver el teórico, vamos a hablar un poco, voy a lanzar los trabajos prácticos y después van a ir a las reuniones en comisiones para un poco plantear y ver todo este tema del trabajo práctico. Así sale una buena entrega para el general de los alumnos. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo mañana en la